Nuestro invitado en esta ocasión del programa Diálogos de Ciudad es el profesor Nielsen Leonardo Lazo Rivas. Él es biólogo, doctor en biología, y tenemos el gusto de compartir con él para hablar acerca de sus trabajos y sus investigaciones acerca de un concepto pues muy interesante y que técnicamente pues se presenta como servicios ecosistémicos. Esto pensado y aplicado desde sus investigaciones un poco pues para el occidente colombiano. Es para nosotros un gusto saludar entonces al profesor, quien se desempeña como docente del programa de agronomía en la Universidad del Pacífico. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Gersaín, por tu invitación y saludos para la audiencia. Bien. Cuando pensamos hoy en biología, necesariamente tenemos que llegar justamente a eso que es una preocupación mundial, la sostenibilidad de la vida misma, ¿cierto?, en el planeta, y entonces las investigaciones están finalmente relacionadas con esto que es el cambio climático. ¿Qué relación, profesor, para empezar, tiene esto de las ofertas ecosistémicas con esa noción y ese fenómeno del cambio climático? Bueno, la relación es que los seres humanos, como sea, viven en los ecosistemas. Los seres humanos hacen parte de los ecosistemas y las actividades humanas lo que han hecho es cambiar los ecosistemas. Ahora ya no se puede hablar de que exista un solo ecosistema en la Tierra que no haya sido influenciado por las actividades humanas. Y lo que sucede es que tenemos que darnos cuenta que los ecosistemas nos brindan unos servicios y que esos servicios son muy importantes para mantener la vida en la Tierra y la vida de los seres humanos. O sea, son cosas que es una cosa que es bastante importante. Lo que pasa es que el ser humano tiene algo, y es que para que pueda conservar algo debe valorarlo. Entonces, si los ecosistemas no son valorados, y en este caso estoy hablando de una valoración económica, no son valorados de una forma económica, pues no va a haber un incentivo para que las personas cuiden, y sobre todo para que haya políticas, que es lo más importante, para que se generen las políticas para cuidar esos ecosistemas. Usted, profesor, viene haciendo pues un trabajo de investigación sobre ese tema y de manera muy reciente ha presentado como parte de esa investigación en una actividad organizada por la Universidad del Pacífico. Contemos un poco en general, para empezar en general, ¿cuál ha sido ese trabajo de investigación sobre esto que usted llama servicios ecosistémicos? Bueno, ese fue un ejercicio que se hizo de hacer un artículo, una revisión sobre los trabajos que se habían realizado, aproximaciones a valoraciones de recursos ecosistémicos. Entonces, se trató de mirar, bueno, se habla mucho de cómo se hace una valoración de esos servicios ecosistémicos, pero entonces miremos, son investigaciones que se quedan como ahí, que se quedan como literatura gris. Entonces, pues a veces siempre se dice, es que no se sabe, es que no se conoce, es que no se ha hecho. Entonces, ¿la idea cuál era? La idea era hacer una búsqueda, un rastreo de esa información y tratar de decir, vea, lo que se ha hecho, las aproximaciones que se han hecho, esas valoraciones de servicios ecosistémicos son estas. Entonces, pues se trataba era de mostrar y decir, bueno, aquí en el suroccidente colombiano, la CBC ha hecho esto, hay otras organizaciones civiles han hecho estas otras cosas, sobre cómo se puede llegar a lograr esa valoración, a ponerle precio a esos servicios ecosistémicos. Para tratar de establecer un diálogo justamente con nuestros televidentes y que ellos se conecten con este tema, profesor, voy a citar como una experiencia que ha sido más, digámoslo así, publicitada o referida en los medios de comunicación masivos, y es lo que llaman los bonos de carbón de los que habla el presidente de Colombia, y todo esto de cuidar los bosques a cambio de que desde los países que han contaminado más en el norte se reciban estímulos económicos. ¿Hay alguna relación en esa experiencia con respecto a lo que usted concibe como servicios ecosistémicos? Sí, lo que sucede es que esa es una estrategia, ¿cierto? Lo que pasa es que el principal problema fundamental tiene que ver con el cambio climático que está generando el cambio climático, es el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Eso lo que genera es
el calentamiento, ¿no? Lo que pasa es que entra la radiación solar y la radiación solar debería escapar al espacio nuevamente, pero el CO2 funge como una especie de barrera que evita que ese calor escape. Entonces, a medida mientras más se va emitiendo CO2, pues pensemos como que esa barrera va aumentando más y menos calor escapa. En ese orden de ideas, la solución sería disminuir esa cantidad de CO2 que se está enviando a la atmósfera. Ese sería el primer paso, disminuir las emisiones o ponerlas en cero, por eso se busca llegar a esas emisiones cero emisiones. Y pues ya como hay una gran cantidad de CO2 que está ya en la atmósfera, pues tratar de disminuir esa concentración de CO2 que hay en la atmósfera. Entonces hay unas formas, se puede hacer de forma artificial, hay unas tecnologías que se están desarrollando, pero la forma natural es con los bosques, ¿cierto? Teniendo árboles. Entonces, si nosotros tenemos árboles y protegemos esos árboles y evitamos la deforestación, pues se va a evitar que ese CO2 que está capturado en la madera, porque la madera mayoritariamente es CO2, es carbono, se evitaría que ese carbono que está en la madera, pues cuando se descompongan los troncos de los árboles, cuando se cortan, pues vayan a la atmósfera, y también pues al quitar los bosques, ¿cierto? Ese CO2 que potencialmente podrían capturar, pues ya deja de ser capturado porque ya no están los bosques. Entonces, una forma de hacerlo, ¿cómo es? Pues bueno, entonces vamos a estimular para que las personas no corten esos árboles, y entonces una forma de hacerlo es, bueno, pagar por ese servicio ecosistémico, que es ese servicio de capturar el CO2. Y parte del trabajo y de la investigación que usted hace, como nos refería ya, ese esfuerzo por hacer que las personas, el común de nuestros habitantes, comprendamos que esas bondades que hay en la naturaleza tienen un valor que se puede representar económicamente, a ver si nos animamos a cuidarlo, ¿cierto? Un poco partiendo de esa idea de que si una cosa tiene valor monetario, entonces hay que cuidarla, en definitiva, ¿no? Es parte del trabajo que hace usted con lo que llama la investigación en servicios ecosistémicos. Sí, la idea es esa, la idea es que pues en esta cultura que es la dominante, ¿cierto? Capitalista. La cultura capitalista, el modelo económico, pues es lo que vale es lo que tenga valor monetario, ¿cierto? Eso es lo que se puede conservar. Y entonces con esto de los bonos de carbono es una estrategia que permite comotizar esa parte de volverlo, de tasarlo, ¿cierto? Y poder que ese ejercicio entre dentro de esa dinámica del capital. Entonces ya de esa forma, en forma de un bono, pues se puede comercializar. Recogiendo ese concepto un poco pues para nuestros televidentes, se puede recordar un poco un concepto que planteaba el muy citado economista Carlos Marx acerca de la idea y la noción de valor, y él hablaba de valor de uso y valor de cambio. Entonces, para la época de Marx, donde el problema ambiental no existía como lo conocemos hoy, él citaba como ejemplo de un valor de uso el aire, los ríos y los bosques. Para esa época, como no tenían trabajo humano, eran un valor de uso, pero no tenían valor de cambio. Hoy en día eso se ha transformado, y entonces efectivamente los bosques sí tienen un valor económico, profesor. Para nosotros, para esta sociedad. Sí, para esta sociedad ya tiene un valor económico, pero la idea es que sea un valor, pero que cambiemos, y porque la gente lo ve como recurso, pero como recurso madera. Es un valor, pero por la madera. Claro. La idea, ¿cuál es? La idea es que no sea por la madera, por lo que se puede hacer con ellos, sino por lo que ellos hacen por el medio ambiente. Es eso, es ese servicio, claro, que sería muy costoso porque eso de fijar CO2 se puede hacer de forma artificial, ya las tecnologías las hay, pero entonces es muchísimo más costoso que si se deja, por ejemplo, que los bosques lo hagan de forma natural. Y si lo queremos entonces mencionar en los términos del lenguaje del cambio climático, entonces tienen un valor
para la vida, profesor. Sí, es un valor para la vida porque es que la fotosíntesis, ¿sí? Es la base de la vida en la Tierra. Fijar el CO2, ¿cierto? Y volverlo moléculas de carbono, que es la molécula de carbono. Pues obviamente muchos lo han oído como el azúcar. Entonces, pues esa es la base de la biología. Eso hablándolo pues de una forma muy general, ¿no? Correcto. Profesor, y entonces podríamos hablar respecto de su investigación en dos líneas o en dos aspectos. Uno, para el caso del occidente colombiano, que es donde entiendo que usted pues ha explorado un poco más el asunto, si bien me imagino que tiene referencias y modelos pues muy universales en el mundo, o en este caso en nuestro escenario del occidente colombiano, ¿cómo estamos frente a este tema de los servicios ecosistémicos? Bueno, se han hecho avances, o sea, la idea era mostrar que sí se han hecho avances, hay unas aproximaciones, quedan cosas por desarrollar, sí, eso es cierto. Hay unos modelos que hay que ajustar a nuestro entorno, pero sí se ha trabajado. Eso es lo que quería mostrar, porque a veces queda como algo abstracto, ¿no? Como que algo de por allá, y uno dice, bueno, pero es que aquí no se ha hecho ese trabajo, y sí se ha hecho ese trabajo, pero entonces se trata también de hacer es una forma como educativa, ¿no? Como de enseñarle a la gente, ojo, esto es de todos, no es solamente de una entidad, ¿cierto? No es del gobierno, es de todos, todas las personas tienen que participar. Hay una metodología para hacer una valoración de servicios ecosistémicos, y es preguntarle a una persona, bueno, ¿usted estaría dispuesto o dispuesta a pagar por ese servicio? ¿Usted estaría dispuesto a pagar o dispuesta a pagar por mantener un bosque, porque ese bosque no se tale? Y entonces como que esa pregunta lleva a que la gente se cuestione, ¿no? Diga, bueno, sí, bueno, por algo pagar, porque pagar no por algo que va a recibir, sino por algo que está ahí. Muchas veces la persona no conoce ese bosque, no sabe que ese bosque existe, ¿cierto? Y no sabe que ese bosque le está generando un servicio. El ejemplo lo podríamos dar con aquellas ciudades que tienen barrios muy urbanizados, muy poblados, muy densamente poblados, y que no tienen parques ni zonas verdes. Y un ejemplo con esa misma ciudad que tiene a 20 cuadras un barrio que sí tiene muchas zonas verdes. Ahí ya hay una diferencia. Y seguramente quienes vivan en esa zona con más parques y árboles y quizás fuentes de agua, entonces tengan costos más altos, vivir allí, y representa socialmente más estatus. Eso ya es como sería un ejemplo, profesor. Y vale la pena, es una buena analogía, porque lo que estamos mirando es eso. Si nosotros tenemos un sitio que está forestado, tiene muchos árboles y la gente está viviendo ahí, hay pues esos árboles, ¿cierto? Desde la mirada, desde el punto de vista capitalista, ¿cierto? Ese espacio, eso tiene un valor, ¿cierto? Se podría urbanizar. Más apartamentos, más metros cuadrados. Más apartamentos de metros cuadrados, y eso pues también revertiría en las personas, ¿no? Se les podría vender la idea de que si tumban eso y se venden esos apartamentos, eso va a traer más personas, y eso significa más impuestos que van a poder ser repartidos, más plata que va a poder ser repartida en otras cosas ahí en esa comunidad. Entonces la persona podría verlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero realmente es la necesidad de ver, vea, es que el servicio es prácticamente invaluable. Sí, porque es que a mí me parece que más allá yo entiendo que hay una necesidad de ponerle un valor económico, porque esa es la forma en que funcionan las cosas en nuestro sistema. Pero hay un valor intrínseco de esos ecosistemas, es la vida misma, que es invaluable. Y entonces, como yo considero que el simple hecho de tener el bosque ahí, eso no tiene valor, eso no tiene precio, debería ser. Profesor, me parece que lo que usted está diciendo podríamos completarlo con hacer esa afirmación que definitivamente hay una riqueza monetaria y una riqueza vital. Citemos el caso de París y la Sierra Nevada de Santa Marta.
En París hay una riqueza material, ¿cierto? Monetaria, y quien vive en París seguramente paga muchísimo dinero por estar en un apartamento muy pequeño, y hay toda una valoración económica de estar en París, pero sabemos que quienes respiran aire en París están mucho más alejados de la idea de bienestar, de salud y de vida, de riqueza vital, que quienes respiran aire en la Sierra Nevada de Santa Marta, por citar solo un sitio, que podrían ser muchos otros. Sí, exactamente, eso está bien. Mira que con esto de la parte de vivir en un sitio con bosques y con conexión con la naturaleza, eso da un valor agregado, o sea, la calidad de vida es diferente. Entonces es muy importante que la gente entienda esto. Además, como todo, la Tierra, la biosfera está interconectada, y esa es como la razón de ser cuando uno habla de los bonos de carbono, y es que cuando un árbol absorbe carbono aquí, ¿cierto? No solamente está beneficiando esta parte, sino que está bajando el carbono en toda la atmósfera, en todo el planeta, ¿sí? Entonces, por eso, si nosotros decimos, bueno, es que acá tenemos en Colombia estos grandes bosques que están disminuyendo la concentración de CO2, eso también está beneficiando a alguien que esté en Francia, está beneficiando a alguien que esté en Alemania, ¿sí? Porque es que nosotros no vamos a poner como una barrera, ¿cierto? Arriba, ¿cierto? Hasta arriba, hasta el cielo, políticos, ¿cierto? Y conceptuales, Sí, pero el planeta es uno. El planeta es uno. Muy bien, profesor. Yo le mencionaba dos preguntas antes, que hay dos dimensiones de este trabajo que usted ha hecho y de los que quisiéramos hablar. Ya mencionamos una, y la otra es, con la investigación, ¿cómo le va a usted en esta segunda parte que tiene que ver con el divulgar los resultados? ¿Cómo escucha y cómo recibe la gente esta información? ¿Y cómo la distribuye o la pone a circular usted, profesor? Bueno, ese es el problema, pues porque nosotros estamos en el mundo académico y entonces uno genera esos productos, artículos, ¿cierto? Y usualmente esos artículos se quedan es dentro de la misma comunidad, ¿no? Dentro de la misma comunidad científica, la gente que está interesada en esto, entonces descarga el artículo, lo lee y entonces lo utiliza para sus propias investigaciones, pero no llega mucho a la gente del común. Y entonces este tipo de espacios es lo que nos permite hacerlo, ¿no? Lo que nos permite divulgar las ideas, divulgar esos resultados. Y por eso me parece muy importante, pues porque cuando uno lo hace desde el punto de vista académico, pues hay una normativa que uno tiene que seguir, un tipo de lenguaje que tiene que utilizar, y no necesariamente las personas del común van a entender ese lenguaje con que uno va a hablar. Por ejemplo, cuando el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, ellos sacan unos reportes de cómo está digamos que el ambiente, ¿cierto? Cada 4 años, me parece. Ese es un grupo de los mejores científicos del mundo, de los expertos, por eso se llama el panel de expertos, en esto, en el cambio climático. Y la queja es que esos reportes que ellos sacan son, digamos, muy técnicos, entonces hay muchas gráficas, barras de error, y el lenguaje que se utiliza no es, y además es muy extenso. Y entonces, claro, la forma de hablar a las personas a veces no lo van a entender. Entonces, por ejemplo, ahí no se habla de la probabilidad de que las actividades humanas estén causando el cambio climático, es una probabilidad de tanto por ciento. Entonces, cuando una persona lee eso, dice una probabilidad de tanto por ciento, bueno, aquí cabe la posibilidad de que los seres humanos no sean los que están causando el cambio climático, pero hay que hacerlo así porque esa es la forma de escribir en la ciencia. Uno habla de probabilidades, ¿sí? En cambio, si usted sabe que cuando juega el chance hay una probabilidad, ¿cierto?, del 99% de que no gane, pero eso usted dice, pero hay una posibilidad del 1% de que sí, entonces las personas toman esto de las probabilidades de una forma diferente a como cuando uno está escribiendo un artículo. Bien, profesor, pero entonces, desde su mirada, y recordamos a nuestros televidentes, estamos con el profesor Nielsen Lazo. Él es biólogo y es doctor en ecología y biología evolutiva
Por lo tanto, tiene mucho sentido esta pregunta, profesor. ¿Tendría importancia, tendría efectos si definitivamente esas masas, las bases de la sociedad, en un lenguaje más sencillo, conocieran estos datos? ¿Eso influiría o cambiaría de alguna manera las cosas? Sí, yo creo que sí, porque es que es un desconocimiento que hay. ¿Sí? La gente desconoce porque ya empezó a salir una narrativa diferente, y es que los seres humanos no estamos en la capacidad de generar ese tipo de impacto en el ambiente. ¿Sí? Eso es demasiado grande, hay una escala muy muy grande, y entonces los seres humanos no podrían hacerlo. Pero si se cambia el lenguaje y se le dice a las personas, vean, sí, los seres humanos están en la capacidad de influir en el ambiente, cambiarlo, modificarlo, solamente mire alrededor, recuerde cómo era o cómo solía ser el clima hace unos años y cómo es ahora. Mire cómo el efecto de deforestar, ¿cierto? Una colina, deforestar una montaña, vea el efecto que da, vea que antes había viento, ahora ya no hay viento. Entonces mire que sí es posible que los seres humanos, las actividades humanas generen problemas ambientales. Es posible, tanto en la micro, en la meso y en la macroescala. Eso tiene relación directa con la narrativa que ha planteado ante el mundo el presidente Gustavo Petro de descarbonizar la economía mundial. Eso tiene mucho peso. No es fácil hacerlo y claro, los individuos no podríamos hacerlo, pero si los líderes del mundo lo asumen, se pueden dar cambios. Claro, la idea del presidente es esa, ¿no? Es proponer ese cambio. Bueno, estamos basados en una economía carbonizada, en base del carbono, que es uso de combustibles fósiles, ¿cierto? Entonces estamos utilizando motores de combustión interna, necesitamos para generar energía también se están utilizando este tipo de combustibles. Listo, entonces ya llegamos a un punto en que se ha desarrollado tecnologías alternativas, ya la humanidad puede dar ese siguiente paso, y es utilizar energías que no van a emplear combustibles fósiles, cuya combustión está generando CO2, está liberando CO2 a la atmósfera. ¿Por qué no le apostamos a esto? ¿El problema cuál es? El problema es que pasar de esa tecnología, ¿cierto?, de consumo de combustibles fósiles a una economía no descarbonizada, le va a causar pérdidas económicas a los que están metidos en esa tecnología. Y esa es la tensión que hay. Esa es la tensión que hay. Sí, esa es la tensión que hay. Bueno, sí, pues damos el paso, pero entonces, ¿y nosotros qué? Nosotros que toda la vida hemos hecho esto, que nuestras ganancias están basadas en esto, ¿y qué hacemos? Entonces, la idea es, bueno, pues piensen, hay alternativas, ¿por qué no se pasan acá? Tienen el capital, ¿cierto? Podrían hacerlo. Pues profesor, muchísimas preguntas surgen para seguir profundizando en este tema. Seguramente nuestros televidentes se habrán dado cuenta, y yo solamente a manera de ejemplo y de provocación para que seamos conscientes de que se puede seguir ahondando en el asunto, lo formulo, usted me da una respuesta sobre el asunto y vamos a cerrar nuestro programa, pero anuncio nuestro interés de tenerlo en una próxima ocasión para seguir abordando el tema, y es el siguiente. Acá en nuestro Pacífico, para volver muy local el tema, en nuestro Pacífico, en Buenaventura, tenemos muchos ejemplos, pero citaría dos. La tensión que hay con los que viven de la pesca del tiburón, del toyo, ¿cierto?, que es un tiburón pequeño, y quienes viven de la piangua. ¿Cómo regular eso? La insistencia o de los que viven del camarón, que tienen manifestaciones incluso de inconformidad respecto de lo que se llaman las vedas. Ahí usted, como ecólogo y biólogo evolucionista, tendría muchísimas luces que darnos, profesor. Sí, y lo interesante de esto es que para eso, ese es el trabajo de los biólogos, de los ecólogos, ¿cierto? Pues mirar cómo se están dando esas interacciones ambientales, ¿cierto? Y hay un malentendido, y es que todo el que hable de conservación lo tildan como que no quiere que se utilice el recurso. No, se puede utilizar el recurso. La idea ¿cuál es? La idea es hacer investigaciones para encontrar la mejor estrategia que permita que las personas que están ahí, porque esas personas van a seguir ahí, esas personas no las podemos desaparecer, nosotros no haríamos eso, ¿cierto? Pero esas personas han vivido ahí. Bueno, entonces miremos cómo una forma sustentable, ¿cierto? Algo sostenible, que la persona se pueda seguir utilizando el recurso, pero que le dé también oportunidad al ecosistema de que se recupere.
porque no se puede seguir de la forma en que estamos, no se puede pescar hasta la extinción a los tiburones, porque ya hay muchas especies que se fueron explotadas hasta la extinción y ya quedan pocas. Entonces la idea es esa. Pone en peligro la cadena trófica, incluido el consumidor. Incluido el consumidor. Lo que pasa es que el ser humano tiene la ventaja de que pues finalmente el ser humano tiene su tecnología que le puede permitir sobrevivir mucho más tiempo. A largo plazo el ser humano podría vivir, pero eventualmente se extinguiría, ¿no? Así nosotros acabamos con toda la vida en la Tierra, el ser humano podría aguantar un poquito, pero también desaparecería. Ese es el tema ético, profesor. Como especie sobreviviríamos. Y decimos sobreviviríamos, pero seguramente los más ricos, los más poderosos. Exactamente. Los pobres no. Profesor, a usted muchísimas gracias. El tema es muy interesante. Esperamos que así haya sido para nuestros televidentes y reitero, pues nos encantaría tenerlo de nuevo hablando acerca de estos temas para que nos dé luces y nos motive pues a seguir aprendiendo sobre el asunto. Pues muchas gracias, Geraldine, por su invitación y siempre a la orden. Igual a nuestros televidentes, les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación del canal Yubarta Televisión. A ustedes mil gracias.